Vamos a comenzar con este mensaje que el Señor me dio el martes y muy agradecida con el Señor porque Él nos muestra las temporadas por las que atravesamos, por las que pasamos. Entonces el título es Cuando Dios interrumpe nuestras vidas. Nos vamos al versículo de Juan 15, 16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es tan importante poder entender el amor de Dios, cómo nos eligió antes de que el Cronos eche a andar, antes de la fundación del mundo. Esto lo vimos el domingo pasado, estoy recapitulando un poquito para poder entrar en el tema, que es una secuencia de lo que el Señor nos viene hablando. Entonces, nosotros no lo elegimos a Él nos eligió a nosotros. Y en esta oportunidad estamos hablando esa elección con propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevar fruto y que ese fruto permanezca. ¿Y cuál es el fruto? Primero es el fruto interno y también hay una manifestación externa de ese fruto. Y el fruto siempre será Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El fruto siempre será esa manifestación que es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, humildad, dominio propio. Esa manifestación es tan necesaria para el servicio que vamos a hacer, porque esta elección es por amor, pero también con propósito. Así que el Señor nos ha elegido y nos ha constituido en una asignación específica. Cada uno de nosotros en la tierra tenemos un rol y dentro de ese rol vamos a operar y colaborar con el propósito eterno de amor, del amor de Dios. Porque, amados, si vemos nuestra vida, si vemos un poquito más atrás, cómo estábamos antes de entender esta realidad, cómo era nuestra vida antes de recibir a Cristo, aunque ya habíamos sido elegidos, pero no lo sabíamos. El amor de Dios permitió que alguien que lleva fruto nos manifieste ese fruto, nos manifieste el Evangelio, la buena noticia de la salvación. Cuando aceptamos, porque Él nos eligió, pero también hay una parte nuestra que tiene que ver con la fe y la gracia de Dios para aceptar a Cristo. Cuando lo aceptamos, nuestra vida va a ser transformada. Si bien es en procesos, pero a cada proceso de gloria es quitar un peso de encima y es poder disfrutar de una vida en libertad, en una vida sin los límites de la cultura, de la religión, de todo lo que nosotros mismos nos imponemos. Entonces, es tan importante entender que fuimos elegidos con un propósito. Y el propósito es que alguien más pueda conocer lo que nosotros conocemos. En su soberana sabiduría, Dios permite pruebas en nuestras vidas, no para destrucción, como a veces la gente piensa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me está sucediendo esto? En la soberanía exacta, sabia de Dios, permite pruebas para la formación del Hijo en nosotros, para la formación del carácter de Cristo, para que nos movamos en una nueva forma, en una nueva imagen. Y esa siempre será la imagen de Cristo. Entonces aquí vemos y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, diga por favor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es
a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está, elegidos conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, ese conocimiento previo, ese conocimiento anterior, ese en el griego proginosko, ese conocer, nosotros somos conocidos por Él y poco a poco lo vamos conociendo también. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra predestinación es muy mal entendida, pero aquí nos está hablando de un destino. El destino de cada hijo de Dios es ser conforme a Cristo, es manifestar a Cristo, es vivir en Cristo gozando de una libertad sin límites, de una libertad en paz, de una libertad gloriosa. Así que vimos el anterior domingo en Efesios que no solamente somos escogidos, sino también aceptados en Cristo, aceptados en el amado. Él nos aceptó en Cristo, nos amó, nos cuida nuestro ser integral y obviamente que para que Él pueda operar en nosotros, para que podamos habilitar su operación en nosotros. Nosotros, como dije antes, también lo aceptamos a Él. Esto produce un nuevo nacimiento, siendo bebés espirituales, aunque podamos recibirlo de mayores, aunque podamos tener 50 años, 60 años, somos bebés espirituales. La vida en el espíritu comienza ese nuevo nacimiento desde esa nueva creación. Entonces, ¿qué es lo que necesita esta nueva vida, esta vida que nació recién? Alimento para crecer y desarrollarse hasta la medida y la estatura de Cristo Jesús el Señor. ¿Cómo es que se crece espiritualmente? Bueno, nosotros tenemos el ejemplo más glorioso, el Cristo eterno, el preexistente, por amor se hizo hombre y nació de una virgen. Y él comenzó a crecer. ¿Cómo crecía Jesús? Crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. La sabiduría tiene que ver con un temor reverente, con un respeto reverente a Dios, a su Padre. Y eso nos lo enseña, lo vemos en todos los evangelios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esa era una de las características de Jesucristo. Jesús hecho hombre, un hombre sabio, que tenía un temor reverente y un respeto a su Padre. Este temor reverente, este respeto tiene que ver con gobierno, ser gobernables, dejarnos gobernar por el Espíritu, por el Padre, dejarnos gobernar por la voz y esa guía sabia, esa guía precisa del Espíritu Santo. En otras palabras, tiene que ver con dependencia, la dependencia del Espíritu. La estatura. Aquí estamos hablando en un sentido espiritual, porque yo le estoy hablando a personas nacidas de nuevo, a personas que fueron trasladadas de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Estoy hablando con personas de la nueva creación, donde el alimento es espiritual, donde el alimento es en Cristo. Entonces aquí la estatura tiene que ver con medida, tanto en lo natural, en lo físico, como en el espíritu. Y la medida es Cristo. Él en nosotros rompe los límites. Él rompe los límites. Cristo es amor, es amor, es amor sin límites. Crecemos en esa estatura espiritual a la medida de Cristo. Esa medida de gracia, de amor,
de verdad, Él en nosotros. La gracia, vimos el anterior domingo, es Cristo. No se puede medir, es inmensurable. No podemos puedo hacer un pequeño ejemplo como lo hice el domingo pasado. No podemos meter todo el océano en un pequeño vaso de agua. Esa es la gracia multifacética, porque Él es así. No lo vamos a terminar de conocer aquí, pero a medida que lo conocemos, podemos disfrutar de esta gracia maravillosa. Podemos disfrutar esta libertad plena. Podemos disfrutar de saber que somos amados, aceptos en el amado, con nuestras fallas, con nuestros errores, con todo lo que tenemos. Pero nos vamos a quedar ahí. No, el que nos ama se va a encargar de que pasemos situaciones para ir alineando todo nuestro ser a esta nueva realidad, a esta nueva forma, Cristo en nosotros. Entonces, Él es nuestra medida. Pero también tenemos otro ejemplo espectacular aquí en Juan 6:57 que dice, como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente, al Cristo eterno, al Dios poderoso. Ese Dios poderoso se hizo hombre y vino a la tierra a depender del Padre. Y nos dice, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está mostrando Jesús acá? Cuando Él estaba en la tierra, ¿qué estaba hablando? Nos está diciendo, el Padre es mi recurso, Él es mi fuerza, Él es mi sabiduría, Él es el poder por el cual yo camino. Mi Padre es el que me guía, el que dirige. Yo no hago nada, sino lo que veo y escucho, oír, decir y hacer al Padre. Entonces, asimismo, nos da una dirección. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Aquí, si lo podemos ver, esto es un mandato. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Y cómo es que comemos a Cristo? La gente religiosa de ese tiempo no lo entendió y lo querían matar por esta declaración. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? No entendían la vida del Espíritu. El que me come, ¿cómo es que comemos a Cristo? Cuando escuchamos su voz, cuando estamos atentos a su dirección, cuando escudriñamos las Escrituras, vamos a entender que las Escrituras hablan de Él, hablan de Cristo. Cuando las escudriñamos, cuando las leemos, estamos alimentándonos de Cristo. Pero la palabra es Él, es el verbo, la acción hecho carne. Cuando nos alimentamos de las Escrituras y también de la palabra viva, del Espíritu vivificante, ¿sabe qué sucede? Comenzamos a crecer, comenzamos a madurar. La madurez comienza a tomar cuenta en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el alimento es Cristo. ¿Y qué es lo que se va a formar en nosotros? Esa vida que ya portamos, que ya está, pero está pequeña como un cigoto, completamente todo el potencial, pero necesita ser alimentada para que siga creciendo. La madurez, esto venimos hablando hace muchos años, tiene que ver con la formación del Hijo en nosotros. ¿Qué es lo que va a ver el Padre? ¿Cuánto de Cristo se formó en nosotros? ¿Sabe para qué? Para, para entregar toda la herencia. ¿Por qué? Como hablamos el anterior domingo. Cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Tiene que estar por algún tiempo entre tutores y curadores.
señalados por el Padre. Entonces, qué importante es entender los tiempos de Dios en que estamos siendo entrenados, en que estamos siendo enseñados. ¿Para qué? Fíjense, esto que nos enseñaron a nosotros, pasaron procesos para enseñarnos, para llevarnos a conocer más. Y los maestros que hemos tenido, esos maestros fieles, apasionados por Dios, han depositado en nosotros, han depositado una marca, algo en nosotros, para que también podamos tener ese deseo, esa pasión, ese hambre, ese deseo de conocerlo. Hemos sido marcados por el Espíritu, sellados por Él, como vimos domingo pasado, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. Pero también nos marcan personas, nos impactan personas de carne y hueso que pueden manifestar la vida del Hijo. Así que el que me come vivirá por mí. Nosotros no solamente vivimos de pan, dice la palabra, Jesús lo dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es nuestro recurso, Él es nuestra fuerza, Él es todo para nosotros. Fuera de Él, esta vida nueva, esta vida increada, poderosa que nos fue entregada, se apaga. Necesitamos alimentarla a cada día, alimentarla y obedecer a esa voz por la fe. Así que damos gracias al Señor. Él también padeció para aprender a obedecer. Imagínense, el Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que se volvió de carne y hueso. Él necesitó aprender a obedecer. ¿Y cómo aprendió? Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, pero Él vino con un propósito, igual que nosotros. Fuimos diseñados antes de la fundación del mundo, elegidos por amor, pero también con un propósito, llevar fruto. Entonces acá, si nosotros vemos lo que dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué gloriosa palabra, amados, para tenerla en cuenta. Dios, cuando permites temporadas de aflicciones, no es al azar, no es por capricho, es por un gran propósito. Madurez. Perfección no tiene que ver con impecabilidad. Perfección tiene que ver con madurez. Para poder discernir. Madurez tiene que ver con la formación, el desarrollo del Hijo en nosotros. ¿Cuál era el propósito de Cristo por el cual fue perfeccionado por aflicciones? Llevar muchos hijos a la gloria. Si nos damos cuenta, todos los que estamos en esta administración hoy, somos llevados a la gloria. Hemos sido llevados a la gloria. ¿Y cuál es la gloria? La gloria es Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la manifestación del Hijo. Esa es la gloria, esa es la gloria. Permanecer en Él y darlo a conocer. No solo con palabras, que nuestras acciones, que nuestras actitudes sean coherentes con nuestros pensamientos y con las palabras que hablamos. Entonces, por eso es que el Señor permite circunstancias, situaciones, nos atrae, nos lleva a esos desiertos para formar al Hijo
en nosotros. Y como venimos diciendo, nos eligió por pura gracia y también nos acepta en Cristo por pura gracia. Mas para servirlo, escuche bien, amados, para servirlo debemos ser aprobados. Si vamos a llevar fruto, necesitamos ser aprobados. Si están necesitando en una empresa un ingeniero civil, si este ingeniero no estudió, por decir un pequeño ejemplo, no estudió cálculo estructural, no va a servir para la obra. Será amigo del jefe, amado, puede ser hasta hijo del jefe, del dueño del proyecto, pero no le va a servir. Entonces, el Señor nos procesa por amor para ser útil al propósito para el cual nos eligió, nos diseñó, nos constituyó. Cada uno de los que estamos participando hoy en esta reunión virtual, hemos sido diseñados, hemos sido elegidos por Dios para un propósito. Cada diseño es único y diferente, así como el cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo es único y diferente, pero todos los órganos del cuerpo, los miembros del cuerpo, contribuyen a un propósito, la vida del cuerpo. Esa vida poderosa que fluye. Entonces, muy importante poder entender que el Señor nos constituyó para ese propósito. Entonces, pasamos por pruebas. ¿Para qué? Cuando tenemos un entendimiento de las pruebas. En primer lugar dice, la prueba de vuestra fe para la salvación de vuestras almas. Pero aquí estoy hablando en otro sentido. La prueba de nuestra fe para ir en un nivel mayor, de la persona de Cristo en nosotros, de la manifestación de Cristo en nosotros. En todo lo que se refiere al reino, a la luz, a ese mayor entendimiento de la luz. Mientras hoy oraba en la madrugada, estaba bien oscuro, pero comenzó a clarear. Y ahí recordé un versículo que me toca y me ministra mucho en mis procesos y en los procesos que pasamos todos. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A esto se le llama crepúsculo, cuando la claridad comienza a cancelar la oscuridad. Hay el crepúsculo del amanecer, pero también hay el crepúsculo del atardecer, que es lo contrario, cuando la oscuridad comienza a opacar la luz, la claridad. Pero nosotros somos hijos del día, somos del crepúsculo de la mañana, que la luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Dicen que la luz del mediodía, el sol del mediodía, es la mayor claridad. Y ese sol nos muestra una persona que habla en Malaquías. El sol de justicia es Cristo en nosotros. Entonces, por esto nos dice, procura. Esa es una parte. La pelota nos la está poniendo en nuestra cancha. Procura con diligencia, no negligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad, que puede dosificar la palabra, que da el alimento a su tiempo a aquellos que están a su cuidado, aquellos que son parte de su familia.
Entonces, muy importante poder entenderlo. Muy importante poder entender. Los líderes que van a estar en lugares prominentes deben ser entrenados a permanecer en la fe, fortalecidos en la gracia, para obedecer, a ser perseverantes, a estar listos a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a no hacer su propia justicia. Vence el mal con el bien, sino dejar que Dios haga, pues esto es manifestar a Cristo. ¿Cómo lo manifestamos a Cristo? Cuando no nos defendemos, cuando preferimos que Él nos defienda. Lo manifestamos en mansedumbre, en humildad, en paciencia, mientras esperamos en la voluntad de Dios el cumplimiento de lo que está diseñado para esos líderes, para usted, para mí, con paciencia, no queriendo atajos, no queriendo cortar por atajos. Esperamos pacientemente, como dijo el rey David, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó, me sacó del lodo cenagoso de la desesperación, puso mis pies sobre peña. ¿Sabe qué más? Un nuevo cántico en mi boca. Amados, qué bueno es en esos tiempos difíciles alabar a Dios, como lo hacía el rey David. Alabaré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y con esta introducción entro al tema de lleno. Mi primer punto. Dios tiene la bendita costumbre de interrumpir nuestras vidas para introducirnos a una nueva forma. Esto me lo habló el martes. Esto me lo enseñó el martes. Me lo clarificó el martes. Yo no sabía que en la noche me iban a pedir que comparta una palabra en la universidad y ya Dios me la había dado. Y esto es lo que quiero compartir hoy con cada uno de ustedes, mis amados. ¿Para qué interrumpe nuestras vidas? Fíjese, para introducirnos en esta nueva forma. Nosotros ahora estamos interrumpidos de las actividades laborales cotidianas del día. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Hay un propósito. Hay un propósito como país. Entonces, y es un buen propósito. Y debemos permanecer orando firmes, sabiendo que lo que Dios habló, este es el tiempo del cumplimiento acelerado de lo que Él nos mostró. Pero ahora en nuestra vida espiritual, en esta vida espiritual, esta vida Zoe, esta vida superlativa, esta vida superior, no puede quedarse sin ser manifestada. Se debe manifestar. Entonces Dios nos va a entrenar en todo lo que Él ya depositó en nosotros, en todo el diseño. Ya está el diseño, ya están los planos para edificar. Pero ¿quién va a edificar? Dios no lo puede hacer sin tu libre albedrío, sin mi libre albedrío. Dios va a edificar esos planos, ese diseño, esa constitución con nuestro libre albedrío. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, con todo lo que ya depositó dentro de nosotros, que se va activando a medida que vamos obedeciendo, creyendo, confiando y siguiendo la dirección del Espíritu. Para ilustrar este punto, vamos a ver sobre la vida de José. Dios lo levantó a José con sueños tremendos para gobierno. Y este gobierno es para todos los hijos de Dios. El gobierno es para todos los hijos de Dios. Y nosotros podemos ver que
la mención de gobierno se establece en el principio, en el Génesis. Génesis 1:28 nos dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Esta es la primera mención. Génesis es el principio donde se menciona todo lo que va a ser una orden, lo que va a verse en toda la Biblia. Se menciona el deseo, el diseño de Dios, que se va a replicar y lo vamos a ver en toda la Biblia. Luego Dios los bendijo, fíjense, los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos. Este diseño está en usted y está en mí. Desde el principio, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Que gobernemos sobre todo, pero también sobre nosotros mismos. El gobierno del Espíritu en nosotros es madurez. Es madurez. Y Dios nos llama a eso. Entonces, vamos a ver sobre José. José tenía una vida relativamente tranquila, era un soñador y obviamente los sueños eran sueños de Dios, pero estos sueños eran sueños de gobierno, eran sueños extraordinarios de gobierno que mostraban el diseño, el propósito por el cual había nacido José. Él inocentemente contaba estos sueños a sus hermanos. Y los hermanos lo llegaron a aborrecer, le tenían envidia, porque no podían ver el diseño que también ellos tenían dentro del plan global, dentro del plan eterno de Dios. Amados, cuando no entendemos el diseño para el cual hemos nacido, cuando Dios nos creó en Él, nos diseñó para algo glorioso en la tierra. Y por eso tiene que formarnos. Su creación debe ser formada. Entonces, cada tribu tenía un diseño glorioso. Cada hijo de Jacob tenía un diseño glorioso. Pero al no ver el diseño, comenzaron a tener envidia. Y esto nos puede suceder a nosotros. Si no entendemos, si no vemos el propósito por el cual estamos en la tierra, el diseño específico y único con que Dios nos bendijo, como vimos domingo pasado, o nos vamos a estresar, o vamos a tener envidia de otros, o nos vamos a molestar con lo que Dios da a otros, cuando deberíamos alegrarnos, porque lo que tiene para otros, lo tiene para nosotros, en diferentes formas. Entonces, José, dice Génesis 37, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amados, este era un gran diseño el que tenía José, un diseño de gobierno. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe para qué? Para preservar la vida por el cual iba a venir el Hijo de Dios. Y ese hermano de José lo entendió a medias, porque él quería librar la vida de José cuando los otros hermanos querían matarlo. Entonces, a veces los propósitos que tenemos son perfectamente establecidos, concatenados por Dios para un solo propósito,
que la vida del Hijo permanezca, que la vida del Hijo pueda llegar a la tierra, en ese tiempo pudiera llegar a la tierra. Así que muy importante entender el diseño y el propósito que cada uno de nosotros tenemos para ser agradecidos con Dios, para alabarlo, para ser parte de ese propósito. Mi segundo punto: entrenados para gobernar y administrar. Los sueños que le daba, porque también le dio otro sueño a José, que por tiempo no lo leemos, eran todos, si se dan cuenta, eran sueños de gobierno, de administración, de mayordomía, de autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Como sus hermanos lo aborrecían, lo querían matar, pero Rubén y Judá lo libraron de él. Y dijeron: ¿qué vamos a sacar con la muerte de nuestro hermano? Metámoslo en una cisterna. Cuando viene Judá y dice: no lo matemos, vendámoslos. Entonces lo venden a una caravana de mercaderes como esclavo para Egipto. Pero lo que estos no sabían, que estaban colaborando con el propósito eterno de Dios. ¿Sabe por qué no lo mataron? Porque el propósito de Dios vence la muerte. El propósito de Dios en tu vida vence la muerte. Si has estado en tiempos de acecho, de peligro, de enfermedades terribles y sigues vivo, es porque tienes un propósito, un glorioso propósito. Entonces debemos preguntarnos: Señor, ¿cuál es el propósito por el cual estoy acá? Ya vimos el primer versículo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. El fruto del Espíritu, el fruto Cristo a otras personas. Entonces leemos: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Amados, en los tiempos que estamos siendo probados para manifestar la gloria de Dios, para cumplir propósito, entrenados para lo que después vamos a hacer, porque eso estaba haciendo José. Estaba siendo entrenado para gobernar, pero primero debía gobernarse a sí mismo, debía gobernar sus emociones. Seguramente estaba muy triste, seguramente enojado, seguramente nostálgico, pero ahí algo superior a las emociones lo gobernaba: la presencia de Dios. Mas Jehová, mas Dios estaba con José. Y esa es la prosperidad del ser integral, esa es la prosperidad del alma. ¿Y saben qué? Esa es la prosperidad que donde va un hijo próspero en la presencia de Dios, ese lugar comienza a prosperar. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando llega a un lugar, a una tienda, a un lugar que está vacío, cómo después que usted entra comienza a llenarse el lugar? Porque hay un hijo de prosperidad, hay un hijo de gobierno, hay un hijo donde la presencia de Dios es manifiesta y esta presencia atrae. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que manifiesta la presencia de Dios? El amor, el amor. Newton sacó su teoría de los polos opuestos de una ministración de una teoría de los egipcios que decían que el amor atrae,
y el odio expulsa y repele. De ahí, porque todos aprendemos de alguien, de ahí sacó la teoría de los polos opuestos, negativos y positivos. Entonces, si Cristo se manifiesta, amados, se manifiesta el amor. Todos son atraídos. ¿A quién? A Cristo. Y Él lo dijo en Juan. Cuando yo sea levantado, hablando de la cruz, a todos atraeré a mí. Y eso es lo que estamos en Él. Pero Él en nosotros va a atraer a otros. ¿A quién? A Él. Por eso es que necesitamos ser procesados, para no atraerlos a nosotros mismos. Yo no quiero tener seguidores. Nosotros vamos a seguir solamente a Cristo, a Él. Esa es una manifestación saludable de servir a Cristo. Encaminar a la gente a mirarlo a Él, a amarlo a Él, a adorarlo a Él, a confiar en Él, a depender de Él, a recibir de Él. Entonces, seguimos. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero podemos decir, pero era esclavo temporalmente. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla la palabra del Señor. En este momento podrás estar pasando alguna situación temporal, porque lo eterno en ti va a operar. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla lo que Dios quería hacer en ese proceso. Tal vez abrir nuestros ojos, tal vez que podamos confiar más en Él, tal vez que podamos perdonar, tal vez que podamos depender completamente de Él. Entonces, así halló José gracia en sus ojos. Eso es lo que hace la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que hace la presencia de Cristo. Nos da gracia en los ojos de los demás. Y le servía, amados. ¿Para qué tenemos todo lo que Dios nos ha dado? ¿Para qué Dios nos diseñó y nos entregó todos los recursos del reino, las inescrutables riquezas de su gracia? ¿Para qué? Para servir. No a nosotros mismos, para servir a otros. Para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso es que somos elegidos, aceptos en el amado. Pero pasamos por pruebas, por situaciones, por temporadas difíciles para ser aprobados. ¿Sabe para qué? Para lo que Dios diseñó para nosotros. Este hombre estaba siendo entrenado en la administración, en el gobierno, para lo que venía, para el próximo nivel. Entonces, ¿qué hacía? Servía. No se quejaba. El que se queja se queda. Servía. Si seguimos en la misma página, dice, y él le hizo, aquí está, mire, y él le hizo mayordomo de su casa. ¿Qué le hizo? Un mayordomo es un administrador, es un gobernador. Le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esto era una muestra, una pequeña muestra de lo que venía para José. Gracias a Dios que él pudo entenderlo. Entonces somos entrenados para gobernar y administrar. Cuando no entendemos el propósito de lo que vivimos y quién lo permite, no maduramos, porque Cristo no se forma, no crece. Por el temor, las dudas, las quejas, a veces el enojo, la rabia, porque comenzamos a hallar culpables por culpa de tal. Amado, si estás así, ese es el viejo hombre. Ese es Adán, la mujer que me diste. Pero la palabra nos muestra lo contrario. El apóstol Pablo nos dice que Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Adán decidió. Adán decidió libremente. Entonces, acá
cuando no maduramos, corremos el riesgo de abortar, de abortar el proceso sin llegar al cumplimiento del propósito. En esta historia tenemos un gran ejemplo de entendimiento y sumisión a Dios. Porque ¿qué pasó ahí? Él administraba todo con un temor reverente a Dios. Dice que era de hermoso semblante. Su presencia era muy lindo, José. Y la mujer del amo comenzó a poner sus ojos en él y comenzó cada día a seducirlo. Pero él le dijo, ¿cómo voy a hacer algo así? Dios, ¿cómo voy a hacer algo así cuando mi amo me ha entregado todo lo que tengo, excepto a ti que eres su mujer? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Así escapó de la mujer se quedó con su ropa. Y para hacerlo corto, esto redundó que lo lleven a la cárcel. El amo lo ha podido matar, pero se ve que lo quería. Que en ese tiempo, uno de los menores castigos de los amos para con sus esclavos era la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios cumple su propósito y lo libró. Entonces, en la cárcel, rápidamente lo pusieron como administrador de la cárcel. Entonces, este hombre, odiado y rechazado por sus hermanos, tentado y calumniado, encarcelado injustamente, pero ahí en la cárcel tenía compasión, mostraba quién estaba con él, al compasivo, al que se pone, al que tiene empatía, al que se pone en nuestra situación para ayudarnos, para fortalecernos, para defendernos. Entonces él estaba atento a las necesidades de los demás. Se convirtió en un sabio administrador en tiempos de abundancia, pero también en los tiempos de escasez. Porque él le interpretó 2 sueños a los siervos del faraón. Se olvidaron de él durante 2 años más. Pero cuando el faraón necesitó ayuda para interpretar un sueño, ahí estaba José. Se acordaron de él. Ahora ya no era un esclavo hebreo necesitando un pequeño o un gran favor del rey, sino era el faraón necesitando un gran favor de un esclavo. Hasta ese momento. Entonces, amados, cuando el faraón lo vio, dijo, wow, ¿dónde vamos a hallar a un hombre tan sabio como él? En quien el espíritu de los dioses lo gobierna. Amados, esos procesos son para que se note Cristo en nosotros, para que vean a Cristo en nosotros, para que la sabiduría nos gobierne. Este fue un gran hombre sabio, porque vinieron 7 años y en los 7 años de abundancia administró de una manera favorable y extraordinaria para el pueblo. Alimentó a todas las naciones de ese entonces. Les preservó la vida. Ese era el propósito. Y también a sus hermanos. Entonces, pero también gestionó la administración extraordinaria y excelente en los tiempos de escasez, en los tiempos de las vacas flacas. Ese era el sueño de Faraón. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. En los sueños de sequía, en los años de sequía. Porque de eso se trata la vida de Cristo en nosotros, que sabe administrar los tiempos. No se vota cuando hay abundancia y se sabe vivir cuando hay escasez. Y dijo el apóstol Pablo, por todo y en todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nos vamos a nuestro tercer punto. Procesos que producen fruto. José se casó y tuvo 2 hijos. Pero ¿cómo vemos el fruto que Dios había producido en José? Lo vemos por la manifestación. ¿Cómo se conoce qué fruto te gobierna?
si el amor o el odio. ¿Sabe cómo? Cuando abres tu boca. Lo que sale de tu boca es lo que estará lleno tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí vemos para nosotros, los seres humanos, lo más glorioso son nuestros hijos, es tener hijos. Y a nuestros hijos les vamos a poner nombres que nos agraden, nombres extraordinarios, porque antiguamente los nombres eran una profecía. Pero ¿cuál fue el nombre que le puso José al fruto? Eran frutos del amor con su esposa, frutos vivos. ¿Cuál fue el nombre? El primero dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, en este hombre no había rencor, no había odio, no había amargura, había perdón, había libertad. La gente que perdona camina sin límites, camina en libertad, camina en paz para ver el propósito, para ir al siguiente nivel. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Por favor, quédese con esta ilustración, con esta frase, con este versículo. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tu peor momento puede llegar a ser el mayor momento de tu vida. La fructificación interna y externa. Entonces, nosotros sabemos lo que dice Hebreos 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué maravillosa lámina. Gracias, Nercia amada, por que podemos disfrutar tu trabajo, tu servicio, lo que haces para el Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, amados, cuando llegamos al propósito de lo que Dios quiere, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué estaba haciendo Dios con José? Entrenando, ejercitándolo para el próximo nivel, ser gobernador de todo Egipto, ser el máximo de todo Egipto. Pero si no pasamos la prueba, si no se forma Cristo, podemos llegar a ser gobernadores, estar en un gran puesto, con un gran título. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo triste? Que el carácter no va a acompañar al título. Si no somos formados, si Cristo no es formado, ¿qué es lo que va a salir? El yo, el viejo hombre malvado, orgulloso, soberbio, temeroso, inseguro. Por eso es bueno pasar los procesos con mansedumbre, con humildad, con gozo, con fe, con paz. Y mi último punto para ir a la aplicación de este día, de este tema. Prueba superada, propósito cumplido. Lo que se manifiesta es el amor y la salvación. Entonces, en los 7 años de gran sequía, a sus hermanos le comenzó a faltar, iban a morir de hambre. Su padre los mandó a Egipto a comprar granos, a comprar alimento. Cuando José los vio, reconoció a sus hermanos. No los trató con odio, con venganza, con indiferencia. Los probó, porque si usted lee, esta historia está desde Génesis 37 hasta el capítulo 48. Si usted lee, los probó para ver cómo estaba el corazón.
se habían madurado. Pero aquí, por el tiempo, nos vamos a ir en el momento cuando José se da a conocer a sus hermanos. José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Amados, no culpes a nadie de tus procesos. Este lo entendió claramente. Dios, para preservarte a ti la vida y a los que te rodean, está permitiendo tus procesos. Está permitiendo mis procesos. Es Él, es su soberana voluntad en amor, en sabiduría y en gracia para guardar la vida del Hijo en nosotros, para preservarnos la nueva vida que nos entregó y para preservar también a los nuestros. Entonces, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y nuevamente exalta al Señor: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Aquí entra el propósito eterno, para preservar la semilla de Cristo que había en Judá, hermano de José, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Eso es lo que vamos a manifestar, amados, cuando permitimos que Cristo gobierne, se manifieste. Vida para liberar a los cautivos, sacar a los presos de la cárcel, quitar la venda de los ojos de los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos. Así que no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Tercera vez que lo repite, que me ha puesto por padre de Faraón. Imagínense un joven por padre de Faraón. ¿Por qué? Porque la madurez es sabia y puede administrar, puede gobernar. Y por Señor de toda su casa. La palabra en el griego es Kyrios, que significa máxima autoridad. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amados, ese es el propósito para ti y para mí. Que llevemos orden a la tierra, que donde estemos llevemos orden, seamos sal, seamos luz. Podemos llevar una palabra de amor, de perdón, de unidad, de paz. Pasamos nuestros procesos, sí, todos los pasamos, nos enojamos, nos molestamos, hablamos. Pero Dios, por gracia, nos aceptó en el amado y nos está probando para ser aprobados para ese servicio glorioso. Entonces, en la aplicación que el Señor ministraba para mi vida y para nuestras vidas hoy, siempre hay un hasta qué, siempre hay una hora donde se cumple la palabra, el diseño, el propósito para el cual estamos en la tierra, a pesar de la temporada que estuviéramos pasando. Y terminamos con Salmo 105, que aquí nos relata resumido este gran propósito. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. ¿Hasta qué? Hasta la hora que se cumplió su palabra.
Amados, quiero decirte, la palabra de Dios nos va a probar. Acá lo dice, el dicho de Jehová le probó. La palabra de Dios nos va a probar si se quedó en la mente como un enunciado solamente, si se quedó de memoria como un enunciado o si se metabolizó y la podemos vivir y la podemos manifestar. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó. Si nosotros lo vemos desde el Espíritu, este rey es Cristo. Este rey es el que te hizo libre, el que te hizo verdaderamente libre, el que tú permitiste que esa libertad sea sin límites y te gobierne. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Esto es lo único que quieren los procesos, una libertad plena, que podamos disfrutar de la libertad del Hijo en nosotros. Que dice la palabra, quien cuando le maldecían no contestaba de la misma manera. Afligido como un cordero sufriente, no abrió su boca, fue llevado al matadero. Que cuando nos traten mal, nos rechacen, nos juzguen, nos critiquen, no abramos la boca, no nos defendamos, dejemos todo al que juzga justamente. Amados, el dicho, la palabra de Dios nos va a probar. Por eso es que si la palabra nos gobierna, si la palabra que es Cristo se forma en nosotros, ¿qué va a salir? La palabra. ¿Qué va a ver el Padre? La palabra. Va a ver a Cristo. Lo puso por Señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Amados, usted y yo somos gobernadores. Dios te ha puesto como administrador, como gobernador de todas las riquezas inescrutables que ya nos entregó. Pero se requiere, dice 1 Corintios 4, que los administradores sean hallados fieles. Fíjese, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Por eso es que pasamos procesos. Para permanecer fieles, leales a Él, confiando, creyendo, obedeciendo a la fe. Para que reprimiera a sus grandes como Él quisiese. ¿Sabe para qué? Para traer orden, corrección, una palabra rectora, disciplina. Y a sus ancianos enseñara sabiduría. Porque según Job, las canas no son sinónimo de madurez ni de sabiduría, sino la manifestación y el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Entonces, este es un gran tiempo para poder comprender nuestros procesos, para poder entender que los elegidos de Dios, diseñados para gobernar, administrar, llevar luz y orden, pasaremos tiempos difíciles, dificultades, pero nada, ningún ambiente, ni sufrimientos, ni dificultades pueden cambiar el ambiente de gracia, de madurez que ya está en nosotros. Damos gracias al Señor por esos tiempos donde Él nos aparta del bullicio de lo cotidiano, como estamos hoy, naturalmente, pero lo hace espiritualmente también. Nos aparta de las distracciones para que podamos oír a Cristo, alimentarnos con la verdad para esa libertad sin límite. Y permitamos la formación del carácter,
Permitamos el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Entonces, aprendamos que hay una hora, hay un momento, hasta la hora que, hasta la hora que se cumplió su palabra.